Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. En esta ocasión te traigo un reductor de peso para tus imágenes. Sí, has oído bien. Un reductor de peso de Google que nos permite reducir el peso de nuestras imágenes sin perder absolutamente nada de resolución. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Esta es la página web. Como ves, se llama Squoosh. Aquí nos permite seleccionar la imagen que queramos reducir o bien sencillamente arrastrarla hasta aquí. Lo haremos a continuación. Pero antes de ello quiero que veas unos ejemplos que nos aparecen aquí. Me voy a quedar, por ejemplo, con el primero de todos, que nos dice que mide 2,8 megas. Y como ves, si trasladamos la barra de separación que nos compara la imagen original, que es la de la izquierda, con la imagen reducida, como ves, nos permite seleccionar diferentes formatos de imagen, por ejemplo WebP, que está muy de moda y te lo recomiendo. Y como ves, hemos pasado de una imagen que originalmente pesa 2 megas 790 a una imagen que tan solo pesa 704 kilobytes. Impresionante. Bueno, pero lo mejor de todo es que hagamos un ejemplo y una prueba con una imagen que tengamos aquí. Yo tengo una imagen de un aula que en realidad pesa casi 5 megas. No es mucho, pero para una página web nos vendría bien reducirlo. La desplazo, como veis, no pierdo nada de resolución. La imagen original es la que tenemos a la izquierda, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, pesa casi 5 megas. Aquí podemos decidir en la parte derecha si queremos redimensionar o no. Yo no lo voy a redimensionar. Si queremos reducir la paleta, yo en mi caso tampoco voy a reducir la paleta. Elegimos el formato de imagen. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a seleccionar WebP, que está muy de moda para páginas web y te lo recomiendo. No voy a activar absolutamente nada, lo voy a dejar al 75%. Y como ves, pasamos de casi 5 megas a 268 kilobytes. Como ves, realmente es muy interesante. También nos permite preservar todo lo que tengamos de transparencia y, por supuesto, con este botón que está en la esquina inferior derecha, cuando lo pulsemos, originamos la descarga en el formato que hayamos seleccionado. Como ves, es algo muy interesante, muy útil, tanto si trabajas con páginas web, diseño gráfico, stream, montaje de vídeos, redes sociales, en fin. Espero que esta información te sea de utilidad. Si te ha gustado el vídeo, dale like, no dudes en dejarme comentarios al respecto, comparte este vídeo en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!